¿Sabías que hay cosas que después de los 60 años ya no suman, sino que restan? El cuerpo cambia, pero más aún cambia el alma, y con ella la necesidad urgente de vivir con ligereza, propósito y paz. La Biblia nos lo dice con claridad en Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta instrucción no es solo espiritual, es profundamente práctica. Hay hábitos, objetos, relaciones y pensamientos que en vez de ayudarte, te están frenando. Hoy veremos cómo liberarte de esas 8 cargas silenciosas que están robándote la alegría. Te mostraremos cómo eliminarlas de tu vida puede traerte una felicidad inmediata y duradera. Porque a esta altura de la vida, cada día debe ser liviano, consciente y guiado por Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva etapa? Después de cierta edad, la vida deja de ir tan rápido, pero no por eso se detiene. Se vuelve más silenciosa, más selectiva, más clara. Lo que antes era urgente, ahora es ruido. Lo que parecía esencial, hoy ya no tiene el mismo brillo. Y es ahí, en ese cambio sutil pero profundo, donde Dios comienza a susurrar con más fuerza. Ya no cargues con lo que no necesitas. El alma, igual que el cuerpo, también se cansa de llevar peso de más. Y muchos, sin darse cuenta, siguen arrastrando cosas que Dios nunca les pidió que cargaran. El pasado, los hábitos vacíos, las opiniones ajenas, los objetos que se guardan por si acaso, pero que solo llenan espacios. Todo eso ocupa lugar donde Dios quiere poner descanso, propósito y paz. Y no lo puede hacer si no hay espacio. Jesús lo dejó claro en Mateo 11:28 a 30 cuando dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Te das cuenta? Él no dijo que no cargaríamos nada, dijo que soltemos lo que agobia y que tomemos su yugo, un yugo ligero que se lleva con paz porque está alineado con su voluntad. Pero eso requiere una decisión, renunciar a lo que pesa, aunque nos hayamos acostumbrado a ello. Muchos llegan a los 60 con la casa llena, el corazón herido y la mente confundida. No porque les falte algo, sino porque les sobra todo lo que no alimenta el alma. Cosas que un día fueron útiles, pero que hoy son solo reliquias de una etapa que ya cumplió su ciclo. ¿Qué sentido tiene seguir guardando lo que ya no sirve solo por temor a perder algo? Hay quienes tienen closets llenos, pero vidas vacías. Estantes repletos, pero emociones revueltas. Cajones donde lo único que abunda es polvo y ansiedad. Y lo más grave, tienen un espíritu estancado porque no han aprendido a soltar. Dios no te creó para vivir en desorden, ni en lo externo, ni en lo interno. En 1 Corintios 14:33 leemos: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y donde hay desorden, hay confusión. Donde todo está lleno, no hay espacio para lo nuevo. Por eso, después de los 60, llega una etapa dorada que muchos desperdician por seguir aferrados a lo viejo. No solo lo físico, sino lo emocional, lo espiritual, lo invisible. Y es hora de hablar de eso con valentía. No se trata de limpiar una casa, se trata de limpiar la vida. Un día Jesús entró en el templo y lo encontró lleno de cosas que no pertenecían allí. Comerciantes, mesas, monedas, ruido. ¿Qué hizo? No se quedó mirando. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:12. ¿Por qué lo hizo? Porque ese lugar sagrado se había llenado de lo innecesario. Y eso mismo sucede cuando permitimos que nuestra alma se llene de cosas que no le corresponden. Es hora de volcar esas mesas interiores. El problema es que a veces lo que más pesa no es lo que está en la casa, sino lo que está en la mente. Pensamientos que nos dicen que todo debe conservarse, que todo lo viejo tiene valor, que soltar es perder. Pero no es así. Soltar es elegir. Es decirle a Dios:
Confío en que lo que tienes para mí es mejor que lo que estoy dejando ir. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra, lo primero que Dios le pidió fue esto: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no podía mostrarle algo nuevo si él seguía aferrado a lo anterior. Lo mismo ocurre contigo hoy. Soltar lo que ya no edifica es un acto de fe. Requiere reconocer que algunas cosas ya cumplieron su propósito. No todo lo que fue bueno ayer sigue siendo útil hoy. Hay libros que ya no necesitas volver a leer. Hay recuerdos que ya no necesitas seguir reviviendo. Hay rutinas que solo sirven para mantenerte ocupado sin avanzar. Y sobre todo, hay heridas que ya no necesitas justificar ni explicar. Simplemente necesitas dejarlas ir. La mujer del relato bíblico que tenía flujo de sangre por 12 años, Marcos 5, 25 a 34, había probado todo: médicos, tratamientos, soluciones humanas. Pero su sanidad no llegó hasta que tocó el manto de Jesús. Ella no se curó porque lo intentó muchas veces. Se curó porque soltó la esperanza puesta en lo que no funcionaba y se atrevió a buscar algo diferente. Su fe la hizo libre. Pero para llegar a ese punto tuvo que soltar. Soltar el control, el miedo, la opinión de los demás. Si ella no hubiese tomado esa decisión, habría seguido sangrando toda su vida. ¿Y tú? ¿Qué cosas te siguen drenando porque no te animas a soltar? Después de los 60, cada día cuenta de una manera diferente. Ya no se vive para construir algo nuevo desde cero, sino para depurar lo que estorba y fortalecer lo que sí importa. Es el momento donde la sabiduría no está en hacer más, sino en hacer lo justo, en no perder tiempo con lo que desvía, en reconocer que si algo ya no edifica, entonces se está destruyendo en silencio, porque eso hacen las cosas que se quedan fuera de tiempo. Erosionan el alma, apagan el gozo y te hacen sentir que tu vida está estancada cuando en realidad solo estás sobrecargado de lo innecesario. Jesús nos enseñó que el vino nuevo no se pone en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Marcos 2:22. Este principio es vital para entender por qué después de los 60 necesitas hacer espacio. Dios aún quiere darte vino nuevo, ideas nuevas, conexiones significativas, propósitos frescos, momentos de paz, revelaciones profundas. Pero si no haces lugar, ese vino se derramará. ¿Cómo puede entrar lo nuevo si no has sacado lo viejo? A veces hay que tener el valor de vaciar estanterías que llevan años igual, no porque no valga lo que está allí, sino porque ya cumplió su función. Y lo mismo ocurre con compromisos, actividades, personas, formas de pensar. Si te detienes a orar con sinceridad, el Espíritu Santo te mostrará claramente qué cosas están ocupando un lugar que ya no les pertenece. Y cuando lo veas, no lo dudes. Tíralo a la basura, aunque al principio te duela, porque después viene la ligereza, y esa ligereza se llama libertad. He conocido personas que, al hacer una limpieza profunda en sus casas, terminan llorando no por lo que desechan, sino por lo que descubren. Encuentran cartas que ya no quieren leer, fotos que reabren heridas, objetos que les recuerdan momentos de dolor, promesas rotas, ciclos inconclusos, y en ese acto de deshacerse de lo físico, también sanan lo invisible. Porque cuando limpias por fuera, Dios también limpia por dentro. El rey Ezequías, cuando comenzó su reinado, hizo algo que muchos no se atreven a hacer. En 2 Crónicas 29:5 ordenó a los sacerdotes: sáquenlo todo del santuario, porque nuestros padres fueron infieles y no hicieron lo que el Señor, nuestro Dios, considera justo. Por eso vino su ira sobre Judá y Jerusalén. Su orden fue clara: limpiar el templo, sacar lo que estorbaba, restaurar el orden divino. Solo después de ese acto vino la restauración espiritual de todo el pueblo. ¿Cuántas bendiciones están detenidas porque tu templo está saturado de cosas que Dios ya no aprueba? No se trata de vivir con lo mínimo, se trata de vivir con lo necesario. Jesús nunca prometió una vida llena de cosas, pero sí prometió una vida llena de propósito.
El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa abundancia no es de objetos, sino de sentido, de conexión con el cielo, de paz interior. Y esa paz solo llega cuando el alma está ligera, limpia, abierta. ¿Recuerdas al joven rico? Tenía mucho, pero no tenía libertad. Jesús lo amó, pero le pidió lo único que no estaba dispuesto a dar. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. Él se fue triste, no porque Jesús fuera injusto, sino porque no pudo soltar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos apegamos tanto a lo que creemos que nos da seguridad, que terminamos perdiendo lo único que realmente da vida: caminar con Dios sin estorbos. Hoy es el día para preguntarte: ¿qué estás sosteniendo que ya no necesitas? ¿Qué sigue ocupando espacio en tu mente, en tu hogar, en tu alma, solo porque no has tenido el valor de soltarlo? Después de los 60, lo más valioso no es lo que tienes, sino lo que dejas ir. No se trata de renunciar a todo, se trata de hacer espacio para lo que sí importa. Dejar ir no es perder, es prepararte para recibir, y Dios solo llena lo que está vacío. Después de cierta edad, las relaciones que te rodean ya no son solo compañía, se convierten en influencia directa sobre tu alma. Cada palabra, cada presencia, cada cercanía empieza a tener un impacto más profundo que antes. No es lo mismo un amigo en la juventud que una persona constante después de los 60. A esta etapa de la vida no se llega para agradar a todos, sino para agradar a Dios y preservar la paz que tanto ha costado construir. Pero hay quienes, por temor a la soledad o por costumbre, se aferran a relaciones que silenciosamente consumen su fe, su ánimo y su energía. El alma se desgasta no solo por lo que piensa, sino también por con quién decide compartir sus días. La palabra es clara cuando advierte sobre los vínculos que contaminan el espíritu. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No hay margen de ambigüedad en ese versículo. Las relaciones no son neutrales, te elevan o te hunden, te edifican o te desgastan, te acercan a tu propósito o te desvían de él. A los 60 o más, el tiempo ya no puede desperdiciarse en relaciones que no están alineadas con la voluntad de Dios, porque seguir rodeándote de personas que traen confusión, crítica constante o ambientes de incredulidad no es humildad, es desobediencia a la sabiduría divina. El apóstol Pablo también advirtió sobre esto en su carta a los Corintios. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios 15:33. Corrompen, no solo influyen, es decir, alteran la esencia misma de quien eres. Puedes tener años caminando en la fe, pero si permites que personas equivocadas entren en tus espacios más íntimos, inevitablemente habrá una erosión, no siempre visible de inmediato, pero constante. Y lo espiritual también se desgasta cuando se expone a palabras contrarias, a consejos que suenan bien pero no vienen de Dios, a ambientes donde la presencia del Espíritu Santo no es bienvenida. No se trata de rechazar a los demás con orgullo, sino de entender que hay relaciones que representan un estorbo para lo que Dios quiere hacer a esta altura de tu vida. La Escritura no romantiza los vínculos, los evalúa. Jesús mismo, al enviar a sus discípulos, les dijo: si en alguna casa no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. Mateo 10:14. No era resentimiento, era discernimiento. No se les pidió insistir donde no había apertura. Se les instruyó a avanzar. Y eso mismo aplica cuando, con los años, ciertas personas ya no caminan en la misma dirección espiritual. Si antes compartían valores o fe y visión, pero ahora todo es queja, juicio o incredulidad, entonces es momento de reevaluar. Muchos creyentes se debilitan no por falta de oración, sino por exceso de tolerancia hacia relaciones que apagan
el fuego interior. Hay vínculos que comienzan con afecto, pero terminan sembrando división, duda y un peso invisible que se arrastra día a día. El alma lo siente, aunque la mente lo justifique. La paz se ausenta cuando se permite que alguien permanezca cerca solo por historia compartida o por lazos que ya no tienen propósito. El mismo Jesús, al enfrentar la muerte, se rodeó solo de quienes estaban listos para velar con él. Y aún así, cuando notó que ni sus discípulos eran capaces de mantenerse despiertos en la oración, los dejó reposar y continuó solo. Mateo 26, 36 a 46. No todos pueden acompañarte hasta el final del propósito. No todos están llamados a caminar contigo toda la carrera. Salomón, en su sabiduría, escribió en Eclesiastés 4, 9 a 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Este versículo exalta la fuerza del compañerismo verdadero, pero también revela una verdad implícita. No todo el que está a tu lado es compañero, porque hay quienes cuando caes no te levantan, sino que se alejan o incluso contribuyen a tu caída. Las relaciones que edifican son aquellas que te fortalecen en el día malo, que oran contigo en medio de la duda, que celebran sin envidia y corrigen sin destruir. Si no hay fruto espiritual, entonces es una relación estéril. Después de los 60, cada día se convierte en una inversión. Y con quién lo compartes determina si estás sembrando para la paz o para el desgaste. Las conversaciones tienen poder. Las miradas, las actitudes, las palabras dichas o evitadas, todo forma un ambiente que puede nutrir o secar el alma. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y guardar el corazón no es solo alejarse del pecado visible, es también protegerse del trato frío, de las palabras tóxicas, del menosprecio disfrazado de cercanía. Incluso el apóstol Juan, conocido por su énfasis en el amor, dejó una advertencia directa en su segunda carta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. 2 Juan 1:10. Este texto no habla de todo aquello que se acerca al base espiritual. No todo afecto debe traducirse en acceso. Hay límites que Dios mismo nos llama a establecer, no como muchas veces la paz no llega a mejorar más, sino por cerrar la puerta a quienes ya no deben estar. Hay bendiciones retenidas porque se insiste en mantener en el círculo íntimo a quienes no tienen temor de Dios. Las malas decisiones, los retrocesos, la confusión constante pueden tener su raíz en una compañía equivocada. Es una siembra continua y como enseña Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si se siembra en ambientes de crítica, egoísmo, incredulidad o doble ánimo, eso mismo se cosechará en forma de sequedad espiritual y emocional. No se puede avanzar si se camina con quienes siempre miran hacia atrás. No se puede crecer en fe si se comparte el día con quienes solo siembran duda. Y no se puede mantener la esperanza encendida si se conversa constantemente con quienes se alimentan del pesimismo y la queja. El Señor instruyó a Lot y a su familia a salir de Sodoma sin mirar atrás, pero su esposa, al hacerlo, se convirtió en estatua de sal. Génesis 19:26. Porque no basta con salir físicamente, también hay que soltar interiormente. Las conexiones que ya no edifican se deben dejar con decisión firme. El desgaste espiritual muchas veces comienza con el silencio ante lo que debería haberse confrontado. Se toleran actitudes hirientes, palabras que minimizan tu fe, bromas que menosprecian tu propósito, críticas disfrazadas de preocupación. Y todo eso se va acumulando hasta apagar por completo el entusiasmo por lo sagrado. Por eso, el libro de Amós 3:3 pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica que revela un principio. Para caminar en armonía, debe haber acuerdo en dirección, en visión y en fe. Si ya no hay acuerdo, entonces ya no hay camino común. Las relaciones que no están alineadas con Dios
no solo detienen el avance, también deforman la percepción. Llega un punto en el que se empieza a ver lo santo como exagerado, lo espiritual como innecesario y lo mundano como aceptable. Es el mismo proceso que vivió el rey Roboam, quien escuchó los consejos equivocados y perdió el reino que su padre David y su abuelo Salomón habían establecido. Él tuvo la opción de oír a los ancianos sabios, pero prefirió rodearse de jóvenes sin discernimiento. Primera de Reyes 12, 6-14. El resultado fue ruina y división. Así ocurre cuando se desprecia la voz que edifica y se abraza a la que halaga. A esta altura de la vida, la madurez no está en saber más, sino en discernir mejor. Y el discernimiento comienza por examinar quién ocupa tus espacios sagrados. No todo amigo de la infancia es un compañero del presente. No todo familiar cercano es un aliado espiritual. El Señor, al elegir a sus 12 discípulos, no lo hizo por lazos humanos, sino por propósito divino. Y aún así, uno de ellos fue Judas. Lo sabía y le permitió estar hasta que cumpliera su función, pero no le confió su alma. Jesús oraba en Getsemaní solo. Entregó su espíritu al Padre, no a los hombres. Eso enseña que no todos deben conocer tus dolores, ni participar de tus decisiones más profundas. El tiempo no perdona los vínculos equivocados. Cada año que se pasa rodeado de quienes no suman, es un año en el que el corazón se endurece un poco más. Y luego cuesta más volver a la sensibilidad del Espíritu. Por eso, si el Espíritu Santo comienza a inquietarte sobre ciertas personas, no lo ignores, escucha. Pide confirmación, pero no silencies esa voz. En 2 de Corintios 6:14 se nos exhorta: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es una sugerencia, es una advertencia con peso espiritual. Dios desea que vivas en libertad, y parte de esa libertad incluye estar rodeado de quienes respetan, alimentan y celebran tu caminar con Él. No de quienes constantemente siembran dudas, celos o indiferencia. No de quienes te arrastran de vuelta a lo que ya dejaste. No de quienes desprecian lo que para ti es sagrado. A esta edad, la prioridad no es agradar a todos, sino ser fiel al propósito eterno. Si algo o alguien se interpone entre tú y la paz que Dios quiere darte, entonces es tiempo de cerrar esa puerta sin culpa. Hay cosas que pesan más que cualquier objeto, aunque no puedan verse. El rencor es una de ellas. Una herida sin sanar se convierte en una sombra que no se marcha, por más que pasen los años. Hay quienes han cruzado los 60 con el corazón endurecido, no por el paso del tiempo, sino por las memorias que se han negado a soltar. Situaciones no resueltas, palabras que dolieron, traiciones que dejaron marcas. Y aunque se intente seguir adelante, el alma siempre recuerda lo que no fue restaurado. El perdón no es solo una virtud espiritual, es una necesidad urgente para quien desea paz verdadera. Sin él, la vida se vuelve un ciclo de repeticiones amargas, donde todo lo nuevo se contamina con lo no resuelto. Jesús habló del perdón no como una opción, sino como un mandato. En Mateo 6:14-15 dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esta advertencia no tiene matices. El perdón que se recibe está directamente vinculado al perdón que se otorga. Y cuando una persona vive aferrada a lo que le hicieron, a lo que no fue justo, a lo que no se explicó, entonces cierra el paso a la misericordia que tanto necesita para seguir caminando. A lo largo de las Escrituras se muestra con claridad que Dios no solo busca personas obedientes, sino también corazones libres de resentimiento. Un corazón que guarda odio es un terreno infértil para la semilla de la palabra. Aunque se escuche la predicación, aunque se ore, aunque se asista a todo lo espiritual, si hay amargura en lo profundo, nada florece. Hebreos 12:15 nos advierte: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una sola raíz puede contaminar todo lo que toca. La amargura es sutil pero destructiva.
A veces no se habla de ello porque se cree que el tiempo cura las heridas, pero el tiempo sin verdad solo las entierra más profundo. No es suficiente con no hablar del pasado. Si el corazón aún tiembla al recordar, si los pensamientos todavía se envenenan con lo que no se dijo o no se resolvió, entonces la herida sigue abierta, aunque parezca olvidada. Y en muchos casos esa herida se convierte en filtro. Todo se mira desde la sospecha, desde la defensa, desde el dolor no procesado. Es como un velo que cubre la mirada espiritual, impidiendo que la persona vea con claridad lo que Dios quiere mostrar. Jesús fue herido, traicionado, abandonado, injustamente acusado y condenado. Pero en la cruz, en el momento más oscuro, su palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta declaración no fue una señal de debilidad, fue una manifestación de poder espiritual. Mientras el mundo gritaba odio, Él liberaba perdón, no porque los demás lo merecieran, sino porque el corazón de quien vive conectado con el Padre no puede permanecer atado al odio. Jesús no dejó que el dolor lo transformara en otra cosa. Siguió siendo quien era, incluso en el sufrimiento. Y esa es la meta para todo creyente. El perdón no siempre cambia a la otra persona, pero sí cambia al que decide perdonar. Es una liberación interna que rompe cadenas invisibles. Es decir, no seré esclavo de lo que me hicieron. No me definiré por el dolor. No viviré según lo que no entendí o no recibí. Es restaurar el orden espiritual donde Dios ocupa el trono y no las heridas pasadas. Porque cuando el rencor reina, todo se distorsiona. El gozo se apaga, la oración se enfría, la confianza se pierde. La vida pierde sabor cuando se vive atrapado en lo que ya no se puede cambiar. En Mateo 18, Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar. Y Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esta cifra no era literal, era una expresión de totalidad. El perdón debe ser constante, no condicionado, no porque el otro cambie, sino porque el que perdona ha decidido no dejarse consumir. La parábola que sigue a esta conversación muestra a un siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero se negó a perdonar una pequeña a su compañero. El resultado fue trágico, perdió la gracia recibida porque no quiso extenderla. Esa enseñanza es clara. Si Dios te ha perdonado lo impensable, ¿cómo retener el perdón a quien te ha fallado? Después de los 60, no hay espacio para cargar con el peso de lo que ya fue. El alma necesita paz para vivir con propósito. No se puede avanzar con cadenas en el corazón. No se puede orar con autoridad cuando se guarda resentimiento. No se puede escuchar la voz de Dios cuando el ruido del pasado aún domina el interior. Por eso, soltar el rencor no es olvidar, es poner cada recuerdo en manos de Dios y decir: ya no quiero llevar esto conmigo, te lo entrego. Haz justicia si es necesario, pero yo decido ser libre. El salmista clamó en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser la oración de quien quiere vivir sin cargas emocionales. Un corazón limpio es un corazón disponible. Un espíritu recto es un espíritu sin dobleces, sin venenos escondidos, sin heridas que dominen las decisiones, porque cuando las emociones gobiernan, la fe tambalea. Cuando el dolor marca la pauta, se pierde la sensibilidad espiritual. Dios no puede llenar un corazón contaminado. El Espíritu Santo no se acomoda al rencor. Él fluye en ambientes de humildad, de entrega, de sanidad. En el libro de Job, después de todo el sufrimiento que enfrentó, la restauración no llegó por casualidad. El cambio empezó cuando él oró por sus amigos. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración vino después del perdón, no antes, porque mientras el corazón guarda resentimiento, no está listo para recibir lo nuevo. El perdón fue la llave que abrió la puerta a la restitución. Ese principio no ha cambiado. Dios espera que el corazón esté limpio para entregar la bendición. Perdonar
tampoco significa permitir abusos ni negar lo que ocurrió. Significa dejar de vivir atado a ello. Significa cortar el lazo invisible que mantiene a una persona ligada a su dolor. Significa dejar de narrar la vida desde la herida para comenzar a narrarla desde la redención. Dios no minimiza lo que sufriste, no lo ignora. Él lo vio todo, pero también sabe que si no sueltas lo que te hirió, terminará definiéndote. Y tu identidad está en Cristo, no en tus heridas. La palabra dice en Romanos 12:19, no se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no anula la justicia divina, solo te libera de querer tomar en tus manos lo que solo Dios puede hacer. Cuando sueltas, le dices a Dios, confío en que tú harás lo correcto, a tu manera y en tu tiempo. Y ese acto de fe es lo que abre las puertas del cielo, porque Dios se mueve donde hay entrega, no en el control, no en la revancha, no en la amargura. Hay quienes han perdido años enteros esperando una disculpa que nunca llegó, o han guardado silencio, esperando que el otro reconozca el daño, pero mientras tanto su alma se ha ido apagando. El perdón no depende del otro, es una decisión personal, es abrir la cárcel en la que tú mismo estás encerrado, esperando que alguien más tenga la llave, pero la llave siempre estuvo en tus manos. Es elegir caminar libre aunque el otro no entienda, es caminar en obediencia aunque nadie más lo valore. En Colosenses 3:13 el apóstol Pablo exhorta, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el estándar. No perdonar a medida humana, sino a medida divina. No como reacción emocional, sino como reflejo espiritual. Porque Cristo no esperó que fuéramos dignos para perdonarnos. Nos perdonó primero. Y ese mismo espíritu debe vivir en quien desea avanzar sin cadenas. A esta edad no se trata de justificar las heridas ni de negarlas. Se trata de no seguir viviendo desde ellas. Cada día es una oportunidad para elegir ligereza en lugar de carga, paz en lugar de veneno, luz en lugar de sombra. Y todo empieza cuando se reconoce que el perdón no es una debilidad, sino una fuerza sobrenatural. Es la evidencia de que el corazón ya no está gobernado por lo que le hicieron, sino por lo que Dios está haciendo. Cuando el alma se limpia de rencores, todo lo demás se alinea. La oración fluye, la fe se fortalece, la mente descansa, la salud mejora, las relaciones cambian. Porque la amargura no solo daña el espíritu, también afecta el cuerpo, las emociones y la percepción. No fue casual que Jesús sanara primero el alma antes de sanar el cuerpo de muchos, porque hay enfermedades que nacen en el corazón y solo el perdón las puede romper. Hoy puede ser el día en que comiences a vivir sin esa herida que llevas tanto tiempo escondiendo. No necesitas resolverlo todo, solo necesitas entregárselo todo a Dios. Él conoce el daño, Él conoce la historia, pero también conoce el destino glorioso que ha preparado para ti si decides caminar sin lastre, porque lo que viene es mayor que lo que pasó, pero solo si decides vaciar el corazón para que Él lo llene con su paz perfecta. Hay temores que no gritan, pero gobiernan. Viven en lo profundo, disfrazados de prudencia, de sentido común, de experiencia. Después de los 60, el miedo al cambio suele esconderse detrás de frases como «yo ya no estoy para eso», «a estas alturas no tiene sentido» o «mejor no mover nada». Y aunque puedan sonar razonables, en realidad son excusas bien elaboradas que frenan lo que Dios todavía quiere hacer. Porque si el alfarero no ha terminado su obra, ¿quién eres tú para decidir que ya no hay más por formar? El futuro no deja de existir porque uno cierre los ojos, ni el cambio desaparece porque uno lo rechace. La vida continúa, Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue hablando, pero el corazón temeroso edifica muros donde deberían haber caminos, y el alma que se resiste a lo nuevo se convierte en tierra infértil. No porque no tenga capacidad, sino porque ha sido endurecida por el hábito de la comodidad.
El temor al cambio es una trampa espiritual que disfraza la parálisis de sabiduría. Y ese temor debe ser arrancado desde la raíz si se quiere vivir con plenitud lo que aún está por venir. Dios nunca se ha limitado por la edad. El llamado de Abraham comenzó a los 75 años. En Génesis 12:4 se nos dice: y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. La historia no comienza cuando él era joven y fuerte, sino cuando ya había construido una vida, tenía bienes, rutinas, seguridad. Justo allí, en ese momento de estabilidad, Dios lo llama al cambio, y no un cambio menor, sino una transformación total, tierra nueva, rumbo nuevo, desconocido absoluto. Pero Abraham obedeció, el miedo no lo detuvo, y por esa obediencia nació una nación. Fue llamado amigo de Dios, no por su juventud, sino por su fe activa. Muchos creen que el cambio ya no les pertenece, que su papel es mantenerse, sostener lo que queda, resistir los vientos. Pero en el reino de Dios, el crecimiento no cesa. Las estaciones no se detienen, y lo que no se transforma, se marchita. Hay decisiones que aún debes tomar, nuevas formas de ver la vida, nuevos hábitos que Dios quiere formar, nuevas asignaciones espirituales que todavía no has recibido porque sigues diciendo, no es para mí. Pero, ¿quién dijo que la obediencia tiene fecha de caducidad? ¿Dónde enseña la Escritura que el llamado de Dios es solo para los primeros años? El temor al futuro es también una desconfianza disfrazada. Es una forma elegante de decirle a Dios, no creo que tengas algo mejor para mí. Porque si se creyera, se caminaría con esperanza. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esta declaración no fue hecha por un joven entusiasta, fue escrita por un hombre maduro que ya había vivido persecuciones, cárceles, desilusiones, traiciones, pero aún así seguía avanzando, porque entendía que mientras hay aliento, hay propósito. Mientras hay vida, hay dirección divina. El pasado no era su ancla, el futuro era su impulso. El enemigo sabe que no puede quitarte lo que Dios te ha dado, pero puede intentar convencerte de que ya no tiene valor. Puede sembrar miedo a lo desconocido, temor a fracasar, temor a no estar preparado, a no ser suficiente. Y si logras creer esas mentiras, entonces entregarás por inercia lo que Dios quería que tomaras por fe. No porque seas débil, sino porque dejaste que el temor dictara tus decisiones. Pero la palabra es clara en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese no es solo un versículo para memorizar. Es una identidad que debes reclamar. No has sido diseñado para retroceder. Has sido llamado a avanzar, aunque no veas todo el camino. El cambio, aunque incómodo, siempre ha sido parte del proceso divino. Moisés fue llamado a liberar un pueblo cuando su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Estaba en el desierto, con una rutina fija, cuidando ovejas, pero Dios interrumpió su comodidad con una zarza ardiente. Y esa zarza fue la señal de que el tiempo de estancamiento había terminado. El llamado era mayor que su rutina, y aunque Moisés tuvo temor y puso excusas, finalmente obedeció. Y con cada paso, el temor se transformó en poder, porque la fe se activa en el movimiento, no en el estancamiento. Nadie experimenta el poder de Dios quedándose en el mismo lugar por miedo a fallar. Muchos temen al cambio porque creen que lo nuevo será más difícil, pero lo que realmente agota no es el cambio, sino la resistencia al cambio. Lo que cansa es mantenerse en una vida que ya no tiene dirección divina, aferrarse a roles que ya caducaron, insistir en patrones que Dios ya dejó atrás. Y así se vive frustrado, no por lo que ocurre, sino por lo que no se permite. El alma fue hecha para avanzar. El espíritu fue creado para crecer, y cuando se le impone el estancamiento se debilita. El futuro no es una amenaza cuando se vive bajo la guía del espíritu.
No importa lo incierto que parezca, ni lo radical que sea el paso que se deba dar. Cuando Dios lo ordena, también prepara el camino. Isaías 43:19 lo declara con fuerza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no te llama al cambio para confundirte, te llama para renovarte. Lo nuevo no es una carga, es una promesa. Pero para recibirlo, debes creer que Él sigue escribiendo tu historia. La fe verdadera no se mide en lo que uno mantiene igual, sino en lo que uno se atreve a soltar para seguir la voz de Dios. Muchos oran por dirección, pero en el fondo solo quieren confirmación de lo que ya decidieron. No quieren cambio, quieren comodidad con respaldo celestial. Pero Dios no bendice zonas de confort. Él habita en la obediencia. Y la obediencia siempre lleva a terreno desconocido. No para perderse, sino para encontrarse con lo que aún no se ha vivido. El temor al futuro también se alimenta de una visión corta. Se mira lo que falta, lo que ya no se tiene, lo que el cuerpo ya no puede hacer. Pero Dios nunca llamó a nadie por su capacidad física, sino por su disposición del corazón. El profeta Joel declaró: y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. ¿Cómo es posible que los ancianos sueñen? Porque en el reino la edad no limita la visión. Dios sigue poniendo sueños en quienes tienen el corazón disponible. Y esos sueños no son para entretener, son para cumplir. Pero para verlos hay que atreverse a moverse. El sueño más grande se convierte en pesadilla cuando se queda en intención. Si algo debes tirar a la basura después de los 60, es la idea de que el cambio es peligroso, de que lo desconocido es amenaza, de que ya no queda nada nuevo por vivir. Porque mientras tengas vida, hay propósito. Mientras respires, hay dirección. Y si Dios no te ha llamado aún, es porque te sigue viendo útil. No por lo que tienes en las manos, sino por lo que hay en tu interior. El miedo al cambio es un engaño que paraliza, pero la fe lo rompe. Y cuando se rompe, lo que parecía imposible comienza a suceder. No te detengas por la incertidumbre. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo sin saber que había más adelante. Pero caminaron, no porque veían el final, sino porque creían en quien los guiaba. Y el mar se abrió cuando ellos ya estaban en movimiento, no antes. Así actúa Dios. El camino no se muestra completo, solo se revela paso a paso, y cada paso requiere valentía. El miedo no desaparece por arte de magia, se disuelve cuando se camina con los ojos puestos en el Señor. En Jeremías 29:11, Dios afirma: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esa promesa no es solo para los jóvenes, es para todo aquel que todavía cree que Dios es quien tiene la última palabra. Y si esa palabra aún no se ha cumplido en tu vida, entonces no es el final. No te aferres a lo que fue, no te acomodes en lo que es. Abre el corazón a lo que viene, porque en el reino de los cielos los mayores también reciben nuevas asignaciones. Dios no es conservador en su trato. Él transforma, remueve, interrumpe, llama, sacude, y todo eso lo hace por amor, porque sabe que lo peor que le puede pasar a un hijo suyo no es el fracaso, sino la inercia. El fracaso duele, pero enseña. La inercia adormece y lentamente mata la fe. Por eso, si el Espíritu Santo comienza a inquietarte sobre algo que debes hacer, cambiar, iniciar o dejar, no lo ignores. Aunque no entiendas todo, di como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Y deja que Dios te muestre lo que aún no has imaginado. Hay una carga que no se lleva en la espalda, pero agota como ninguna otra. El deseo constante de controlar todo. Es un peso silencioso que se arraiga con los años. Mientras más se ha vivido, más se quiere prever, anticipar, evitar, pero lo que comienza como prudencia puede convertirse en una forma encubierta de incredulidad. No se trata de desorganización, sino de reconocer que el control absoluto no es un fruto del espíritu. Es una ilusión
construida por el temor. Y el alma que necesita tener respuestas para cada escenario es un alma que no ha descansado en la soberanía de Dios. En Proverbios 3, 5 a 6 está una de las verdades más confrontantes para quien insiste en dirigirlo todo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice organízalo todo, ni asegúrate de que todo esté bajo tu control. Dice confía, porque donde hay control no hay confianza. Y Dios no comparte su trono con la ansiedad. Cuando el deseo de tener la última palabra se convierte en norma, la fe se apaga. Porque la fe camina sin certezas humanas. La fe obedece, aunque no entienda. La fe suelta, aunque duela. Después de los 60, esta necesidad de tener el control suele intensificarse. La experiencia acumulada hace creer que uno sabe lo que puede pasar. Se quiere evitar el error, proteger a los hijos, prever las enfermedades, manejar las emociones de otros, sostener la economía familiar, resolver los problemas ajenos. Pero toda esa carga nunca fue asignada por Dios. El Padre no te llamó a ser omnipresente ni omnipotente. Te llamó a confiar, a descansar, a caminar de su mano. El control solo es paz aparente, porque en el fondo genera más angustia que soluciones. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no recibió un mapa completo, solo una nube de día y una columna de fuego de noche. La guía de Dios no se dio en formato predecible, se dio en presencia. El maná caía cada día, sin acumulación. La dependencia era constante, porque la libertad no es saber qué vendrá, sino saber quién está contigo. Pero cuando el corazón no aprende eso, busca dominarlo todo y termina frustrado porque la vida nunca sigue el plan exacto que uno diseña. La bendición está en la rendición, no en la manipulación. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:34. No se angustien por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Este no es un llamado al descuido, sino una exhortación a la confianza. El afán por tener todo resuelto quita gozo al presente, desgasta la salud, enturbia las relaciones. Controlar no es sabiduría, es una manifestación del miedo a soltar. Y donde hay miedo, el amor se ve limitado. Porque el amor real no impone. El amor confía, espera, renuncia a tener siempre la razón. El control quiere ajustar el corazón de los demás, pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Quien vive intentando controlar todo, pierde de vista el fluir de Dios. Se cierra a lo inesperado, a lo que no puede explicar, a lo que no depende de su esfuerzo. Y sin darse cuenta, comienza a resistir las nuevas temporadas, porque el control necesita garantías. Pero el reino de Dios se mueve por fe, no por garantías humanas. Hebreos 11, uno lo define con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tener fe si se quiere tener todo bajo control? Son fuerzas opuestas. Solo una puede gobernar el corazón. Incluso en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús enfrentaba su hora más oscura, no buscó controlar el resultado, solo oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Esa es la verdadera libertad, poder expresar el deseo propio, pero entregar el resultado a la voluntad de Dios. No hay descanso más profundo que saber que, aunque no se controle nada, todo está en las manos correctas. Y esa certeza solo la tiene quien ha aprendido a soltar, no por resignación, sino por confianza. Cada intento de control desgasta el alma. El temor al futuro, el miedo al error, la presión por proteger a todos, todo eso va robando la paz interior. Pero la paz verdadera no viene de tener todo en orden, sino de saber que el Señor reina, aunque no todo tenga sentido. Salmo 46, 10 lo dice con fuerza: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no es pasividad, es entrega. Es el acto espiritual de decir:
Ya no voy a pelear por lo que solo tú puedes resolver. Después de los 60, lo más sabio no es tener más planes, sino tener más confianza. La vida ha enseñado que no todo se puede prever, pero también ha mostrado que Dios siempre ha sido fiel. Y esa fidelidad es la base para soltar el control sin miedo. No estás dejando todo al azar, estás colocándolo en manos eternas. Y cuando el corazón entiende eso, comienza a vivir más ligero, más en paz, más abierto a lo nuevo que Dios quiere hacer, sin el peso de sostenerlo todo por sí mismo. Hay pensamientos que parecen humildes, pero en realidad son cárceles disfrazadas. Creer que ya es tarde para empezar de nuevo es uno de ellos. Después de los 60, esa idea suele instalarse con fuerza. Ya viví lo que tenía que vivir. Eso es para otros, no para mí. A esta edad, ¿para qué cambiar? Pero esa no es la voz de Dios. Es el eco de una cultura que valora la juventud más que la obediencia. Es el susurro de un enemigo que sabe que si te hace sentir fuera de tiempo, puede robarte lo que aún está por venir. Dios no trabaja con los relojes humanos. Su llamado no se ajusta al calendario ni a las estadísticas. Lo que para el hombre parece tarde, para Dios es el momento perfecto. Lo demuestra una y otra vez en la Escritura. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado para liberar al pueblo. Zacarías y Elisabet eran ancianos cuando recibieron la promesa de un hijo. Caleb tenía 85 cuando dijo: «Dame ese monte», y pidió conquistar la tierra que Dios le había prometido. La edad no es un obstáculo para quien vive bajo dirección divina. Lo único que Dios necesita es un corazón disponible. En Isaías 46:4, Dios mismo declara: «Y aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y yo los llevaré. Yo los sostendré y los salvaré». Esa no es una promesa de mantenimiento, es una promesa de acción. No dice que te observará desde lejos, sino que Él mismo te llevará, te sostendrá, te salvará. Porque aún en la vejez, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos. El libro de tu vida no termina porque tú crees que ya se acabó. Termina cuando Él dice: «He cumplido mi propósito en ti». El error está en pensar que lo nuevo debe parecerse a lo anterior. Pero lo que Dios quiere comenzar ahora no tiene por qué ser una repetición de lo que ya hiciste. Puede ser distinto, puede ser más silencioso, más profundo, más enfocado. El impacto no se mide por lo visible, sino por lo eterno. Quizás ya no corras físicamente como antes, pero puedes correr en oración. Quizás no lideres multitudes, pero puedes marcar a una persona con tu sabiduría. El Señor no necesita ruido, necesita disposición. Y si aún estás respirando, es porque hay algo que solo tú puedes hacer en este tiempo. En Lamentaciones 3:22-23 está una verdad que desafía toda excusa. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana trae una oportunidad. Cada despertar es una señal de que aún puedes volver a comenzar. No importa lo que no hiciste antes, lo que dejaste pasar, lo que fallaste. El Dios que hace nuevas todas las cosas también puede hacer nueva tu historia, desde donde estás y cómo estás. Pero necesitas soltar esa mentira que dice que ya no tiene sentido intentarlo. El apóstol Pablo al final de su vida escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Segunda a Timoteo 4:7. No dijo: «Me rendí cuando envejecí», ni «dejé de avanzar cuando los demás ya no me miraban igual». Dijo que terminó la carrera. Eso significa que corrió hasta el final. No se detuvo por la edad, por la crítica, por la fatiga o por la historia pasada. Su meta era obedecer hasta el último aliento. Y eso es lo que le dio plenitud. La plenitud no viene por lo que se logra, sino por la fidelidad con la que se vive lo que Dios ha puesto delante. El problema con creer que ya es tarde es que el alma se apaga lentamente, se deja de soñar, se deja de planear, se pierde la visión. Pero el Espíritu Santo sigue hablando, sigue mostrando, sigue inquietando. Y si lo escuchas, verás que todavía hay áreas que necesitan tu voz, tu presencia, tu experiencia,
tu oración. No te escondas detrás del ya es tarde. Ese argumento nunca convenció a Dios. No con Abraham, no con Sara, no con Ana, no con Ruth, no con Simeón, ni con Ana la profetisa en el templo. Ellos vieron lo nuevo, no porque tuvieran edad, sino porque tenían fe. En Joel 2:28 está la promesa que rompe toda excusa. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños. Eso no es una metáfora, es una declaración profética. Dios dice que los ancianos no solo recordarán el pasado, sino que soñarán con lo que aún no ha sido, porque en el reino soñar no es una función de los años, sino del espíritu. Y si Él dice que aún puedes soñar, es porque también puedes comenzar, porque todo lo que viene de Dios empieza en el corazón antes de verse con los ojos. No estás de más, no estás fuera de tiempo, no estás en la etapa de esperar la despedida. Estás en la etapa donde puedes dar pasos que tal vez nunca te atreviste a dar antes, porque ahora tienes lo que antes no tenías: profundidad, madurez, visión, discernimiento. Ya no actúas por impulso, sino por convicción, y ese es el terreno perfecto para que Dios haga algo nuevo. El pasado no te descalifica, el fracaso no te cancela, lo que no hiciste no borra lo que todavía puedes hacer. Si decides creerlo, verás que Dios no ha terminado contigo. Después de los 60 no se trata de cuánto has vivido, sino de cómo eliges vivir lo que aún te queda. No es una etapa de resignación, sino de revelación. No es el cierre de un ciclo, sino el nacimiento de una forma distinta de caminar con Dios. Porque hay una sabiduría que no se adquiere con libros, ni se impone con fuerza, sino que nace cuando el alma se ha vaciado de lo innecesario y decide llenarse solo de lo eterno. Eso es lo que produce libertad. Eso es lo que trae felicidad verdadera. Hay una paz que no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la claridad del corazón. Y esa claridad no se alcanza acumulando, sino soltando. Porque el alma no necesita más cosas, necesita más espacio para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y ese espacio se conquista con cada decisión de tirar a la basura lo que ya no sirve, lo que estorba, lo que retrasa, lo que enturbia, porque a esta altura de la vida la ligereza espiritual ya no es opcional, es urgente. La promesa sigue viva. Dios no ha cerrado su mano. Aún hay gracia disponible, caminos que no has transitado, palabras que no has dicho, milagros que no has visto, pero no podrás abrazarlos si insistes en cargar con lo que ya cumplió su tiempo. Por eso, más que un esfuerzo, se necesita discernimiento. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No todo lo que sabes, necesitas decirlo. No todo lo que te ofrece el mundo, te conviene. La felicidad no se encuentra en la actividad incesante, sino en la obediencia silenciosa. Este no es el momento para intentar parecer más fuerte, más joven, más ocupado. Es el momento para parecer más lleno de Dios. Porque cuando Él ocupa todo, ya no hace falta demostrar nada. Y cuando el alma se aquieta, la voz del cielo se escucha con nitidez. Allí es donde se reciben instrucciones. Con tu versión más joven. Tu valor no se mide por la fuerza del cuerpo, sino por la sensibilidad del espíritu. Y si tu espíritu aún puede decir, sí, Señor, entonces todavía hay destino, todavía hay herencia que dejar, todavía hay impacto que provocar, todavía hay cielos que tocar con tu oración. Este es el momento de caminar con propósito, no con prisa, de hablar con sabiduría, no con queja, de vivir con plenitud, no con lamento, porque cada día que amanece es una nueva oportunidad para mostrarle al mundo que la felicidad no es un recuerdo lejano, sino una realidad posible para quien decide vivir ligero, enfocado, guiado por Dios. Y eso comienza cuando te atreves a tirar lo que sobra para quedarte con lo que verdaderamente importa. Así se vive después de los 60, no con temor, sino con determinación.
no con nostalgia, sino con visión. No como quien sobrevive, sino como quien sabe que lo mejor aún puede estar por manifestarse. Porque si Dios sigue contigo, entonces la historia aún no ha terminado. Y si tú decides caminar a su ritmo, aún puedes ver la plenitud que Él ha reservado solo para los que no se rinden.